Saludos, mi nombre es Marco Nogués y este video es la segunda parte de los videos sobre cómo describir el movimiento. Y lo que vamos a hacer aquí es ver qué cantidades físicas me sirven justamente para describir el movimiento. Es decir, vamos a ver cómo se definen la posición, el desplazamiento, a qué le llamamos instante de tiempo e intervalo de tiempo. Vamos a pensar en una situación concreta, una situación física que queremos nosotros describir qué es lo que sucede. Por ejemplo, en una pista de hockey que utilizamos a propósito para que la fricción sea casi despreciable, queremos concentrarnos en el movimiento del disco o puck cuando inmediatamente después de que se golpea empieza a recorrer la pista de hielo. Entonces, bajo las suposiciones que vamos a manejar, este va a ser un movimiento con velocidad, rapidez uniforme, es decir, vamos a ver un objeto el cual tiene las distancias iguales. ¿Qué hacemos nosotros para cuantificar, es decir, para obtener las cantidades físicas como datos? Pues tenemos que encontrar justamente estas cantidades que nos contesten ciertas preguntas. La primera es, ¿dónde se encuentra el objeto? Y la cantidad que me contesta esa pregunta es la posición. ¿Y cuál es la lectura en el cronómetro o la lectura de cronómetro reloj en ese instante? Ese tiene que ver con el tiempo. Fíjense que no le llamamos tiempo, sino le llamamos lectura de cronómetro o reloj o instante de tiempo a esta cantidad que me va a marcar un reloj para seguir el tiempo. Entonces, para poder justamente hablar de posición, voy a necesitar un sistema de referencia. Es como si yo colocara unas reglas y formar un plano cartesiano. Entonces, cada punto que representa el objeto va a poder caracterizarse por dos valores, un valor en X y un valor en Y. En este caso va a ser 4 metros y en este caso 14 metros. Y pues va a depender de un origen que en este caso es arbitrario. Además tenemos la lectura de cronómetro, es decir, el instante de tiempo, que se va a representar por la letra T y que también necesita un sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a pensar que tenemos un cronómetro y donde empezaremos a analizar el movimiento, aquí el tiempo va a ser 0 y vamos a empezar a trabajar con el cronómetro. Entonces en este video lo que vemos es justamente cómo vamos a etiquetar la posición que se puede representar por un vector donde la punta justamente es donde está el objeto y también puede etiquetar los tiempos. Entonces donde empieza el movimiento del puck, vamos a decir que el tiempo o instante de tiempo es igual a 0 segundos y la posición 0 inicial es en X 4 metros y en Y en 14 metros. Un segundo después cambia la posición, entonces cambia donde está el vector, ponemos otra vez su etiqueta, recordar que hay que ponerle una flechita para indicar que se trata de un vector, el vector posición, y nuevamente tenemos el tiempo. Y entonces en cada segundo va a estar cambiando de posición y cada punto va a tener asociada su posición y su lectura de reloj o instante de tiempo. Esto nos da pie a poder entonces ahora cuantificar el cambio de posición. Nosotros sabemos que el movimiento tiene que ver con checar este valor de cambio de posición. Entonces nos podemos dar cuenta que si dibujamos el vector posición inicial 0 y el vector 1, posición 1, vamos a ver que podemos trazar un vector entre las dos imágenes que representan al disco y este va a representar lo que llamamos el vector desplazamiento o cambio de posición. Y para eso lo indicamos con esta letra griega delta y R. Ahorita estoy utilizando R como posición, pero fíjense que también cuando hablo de la posición en un eje o en otro,
también le puedo llamar X o Y. Muy importante, estamos justamente introduciendo la importancia de los vectores en el análisis del movimiento. Entonces, matemáticamente nosotros podemos pensar que para obtener la posición 1 tengo que sumar, pero donde esta suma es una suma especial, es una suma entre vectores, de tal manera que cuando yo tengo posición inicial 0 y pongo el vector desplazamiento cambio de posición, la suma de vectores va a ser un vector que parte del inicio, donde está el vector primero, el vector inicial, y termina donde está el desplazamiento. A esto le voy a llamar yo suma de vectores por un método gráfico. Ahorita lo vamos a ver con más cuidado de qué se trata. Y por supuesto, si yo quiero entonces saber cuánto vale el desplazamiento, pues únicamente es una ecuación algebraica, pero en este caso con vectores, está sumando y va a pasar de este lado restando. Entonces el desplazamiento, el vector desplazamiento, va a ser igual al vector 1, lo podríamos llamar el vector final, menos vector 0, posición 0, el vector inicial. Entonces, esto nos da unas definiciones muy importantes. Entonces, el vector desplazamiento, en cualquier caso, va a ser justamente el desplazamiento que va a ser de una posición R inicial a R final. Y como habíamos visto, esto va a ser igual a el vector desplazamiento cambio de posición a la resta entre el vector posición final y el vector inicial. Y gráficamente, y esto es lo importante, es un vector representado por una flecha que se dibuja en la posición R1 a la posición R final. Por otro lado, vamos a tener que este desplazamiento va a tener lugar en una cierta, llamémosle, duración de tiempo. Y para poder calcular esta duración, vamos a tener una nueva cantidad que le vamos a llamar delta t, podría ser como cambio del tiempo o cambio del instante de tiempo, y va a ser justamente el tiempo que le toma a un objeto moverse desde la posición inicial R1 en el instante de tiempo t y a la posición R final, vector posición final, en el instante de tiempo, aquí hay un error, t final. Entonces, este intervalo de tiempo va a ser justamente la resta entre t final menos t inicial. Nos gusta entonces generalizar estos datos, estas operaciones entre vectores, y es muy importante que ustedes entiendan que dado dos vectores cualesquiera, por ejemplo A y B, si queremos sumarlos vamos a seguir las siguientes instrucciones. Dibujamos A exactamente que sea este vector. Una manera que ustedes lo pueden hacer este vector es darse cuenta cuántos cuadritos tengo que poner hacia la derecha y cuántos tengo, o hacia la izquierda, y cuántos cuadritos tengo que subir y bajar para obtener este vector. Entonces aquí este vector necesita 3 cuadritos a la derecha y 4 a la izquierda. Entonces aquí dibujamos A. Luego colocamos el origen de B. Entonces aquí este es el origen. Lo ponemos en la punta de A, cuidando que tenga otra vez sea el mismo vector. Y el vector suma va a ser el vector que yo obtenga de dibujar un vector desde el origen de A hasta la punta de B. Y a esto es lo que llamo el vector A más B. Entonces se tienen que ir familiarizando con la suma de vectores porque es algo que vamos a estar utilizando todo el tiempo, porque muchas de las cantidades físicas que vamos a utilizar en el curso se describen a partir de vectores y la suma de vectores es algo que vamos a hacer todo el tiempo. Y la resta de vectores también es importante introducirla. Entonces es muy parecida a la suma. Tenemos que si tengo dos vectores A y B, pues vamos a, para restar los vectores, tenemos otra vez que dibujar A como está. Y ahora voy a dibujar el vector menos B. Menos B es exactamente el vector B, pero ahora la flechita la pongo del lado contrario, pero que tiene que tener exactamente las mismas características del vector B,
solamente que cambia la flechita. Entonces, nuevamente, coloco el origen ahora de menos b, ahora el origen va a estar aquí, y en la punta de a, y entonces esto lo que me va a dar es un vector, ahora igual a b, es menos b que está apuntando allá. Y gráficamente, la resta de a menos b es otro vector que va a dibujarse desde el inicio de a, el origen de a, hasta la punta de b. Por favor, entonces copien con cuidado estos dibujos para que sea un ejemplo de cómo tienen esta suma y resta de vectores, las cuales lo practicaremos en el transcurso de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar entonces los vectores de desplazamiento? Pues en los diagramas de movimiento que ya tenemos, una manera alternativa a dibujarlos o con más información es justamente agregar los vectores de desplazamiento con su etiqueta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cohete que se está acelerando hacia arriba. Entonces trazamos nuestros puntos que representan al objeto. Como está acelerando, las distancias van aumentando. Pero ahora dibujamos los vectores azules entre los puntos y estos vectores pues me representan los desplazamientos. Y por eso trazo esta etiqueta que es delta R0 para el primer desplazamiento, delta R1 para el segundo desplazamiento, delta R2 y así sucesivamente. Aquí le ponemos que es el inicio de movimiento, recordando que estos son vectores y por eso le tengo que poner una flechita arriba de ellos. Espero que les haya sido útil este video.